Un cordial saludo para todos. En este video de toxicología ocupacional, nuestro primer video de la asignatura, vamos a hablar sobre qué son los químicos y cómo nos exponemos a ellos. Los agentes químicos entonces pueden ser elementos o compuestos de la tabla periódica de origen natural o sintético y pueden ser buenos o pueden ser malos. Son todos aquellos elementos de la tabla periódica que nosotros conocemos, por ejemplo, el cromo, el cadmio, el plomo, el mercurio, el hidrógeno, el oxígeno, y todas las moléculas que se puedan formar a partir de la unión de estos elementos de la tabla periódica. Entonces, imagínense ustedes la gran cantidad de moléculas y de compuestos que hay en el mundo que tienen el potencial de ser nocivos, de ser tóxicos o que tienen el potencial de ser terapéuticos y de ser benéficos para el cuerpo humano. Hay una frase célebre en toxicología y es que la dosis correcta hace la diferencia entre el veneno y el remedio. Esta frase la dijo el padre de la toxicología, Paracelsus, quien se dio cuenta que a medida que aumentamos la dosis de un agente químico, entonces puede empezar a haber un efecto tóxico. Pero si utilizamos una dosis baja o una dosis correcta, este agente químico podría generar un efecto positivo o terapéutico en el individuo. Un ejemplo es la amoxicilina, que es un medicamento. Si la administro a una persona que tiene una infección y se lo administro en la dosis correcta, entonces la infección se va a controlar y esta persona va a mejorar su estado de salud. Pero si esta persona no consume una pastilla, sino 10, entonces va a entrar en una sobredosis que le podría incluso causar la muerte. Lo mismo ocurre con el azúcar. Un exceso de azúcar en sangre te genera una diabetes, pero la deficiencia de azúcar en sangre te genera una hipoglicemia que también puede ser nociva para el individuo. ¿Cómo nos exponemos a los agentes químicos? Bueno, nos exponemos de varias formas. Inicialmente, pues hay algo que no podemos modificar y es el mundo en el que estamos viviendo, la atmósfera que todos tenemos por igual, el aire que todos respiramos, independientemente del país en el que vivimos, tenemos el mismo aire. Así que la actividad industrial de India, la actividad industrial de China, de Estados Unidos, ¿van a impactar en la calidad del aire que respiramos? Sí, a todos nos va a afectar. Pero también el ambiente más cercano a mí, que lo componen mis amigos, mi familia, mi hogar, el trabajo en el que estoy, los alimentos y el agua que consumo, el aire local. Y sabemos todos que, por ejemplo, la calidad del aire en Bogotá no es muy buena. Hemos tenido también momentos en los que la calidad del aire se deteriora por los incendios que ocurren en otras partes de Colombia. Y cuando hay incendios en la Orinoquía, esos humos terminan en algún momento en Bogotá y se generan estas alertas por alta concentración de material particulado proveniente de otros departamentos. Entonces nos afecta también. Mi casa puede estar construida con tejas de asbesto y esto pues me va a generar una exposición al asbesto por el lugar en el que vivo. El trabajo en el que yo estoy obviamente impacta bastante en los agentes químicos a los que me expongo. El agua y los alimentos que consumo pueden venir contaminados con plaguicidas, con metales pesados, etcétera. Ahora, aquí cuando hablamos del trabajo, work, estamos viendo que en el trabajo, en teoría, las exposiciones ocurren a bajas concentraciones, exposiciones a químicos. Estas bajas concentraciones las denominamos trazas. Sin embargo, no siempre, y sobre todo en países como Colombia, en los ambientes laborales que tienden a ser informales, las concentraciones de agentes químicos no son bajas, pueden ser moderadas a altas. Y por último, pues el individuo como tal, que está aquí en el centro, tiene la capacidad de decidir hacer ciertas actividades o decidir ciertos hábitos que le van a generar exposición a agentes químicos. Por ejemplo, la decisión de fumar inmediatamente me genera exposición a muchos metales pesados, a muchos hidrocarburos que no ingresarían a mi organismo si yo no hubiera tomado la decisión de fumar. ¿Sí? Las vías por las cuales ingresan estos agentes químicos al cuerpo son a través de la nariz por el proceso de inhalación del aire, a través de la boca al consumir agua o alimentos y a través del contacto directo de un producto químico con la piel. Estas son las vías.
Si hablamos de las fuentes, entonces estaremos hablando del medio en el cual está el agente químico, que podría ser el aire que respiro, el suelo en el cual yo hago contacto, el agua y la biota. La biota se refiere a los animales y las plantas que comemos y que pueden venir contaminados con agentes químicos. ¿Qué sucede cuando nos exponemos a un químico tóxico? Básicamente van a ocurrir cuatro cosas. Se va a absorber, el químico se va a distribuir, se va a metabolizar y se va a eliminar. Sin embargo, no todos los agentes químicos logran metabolizarse y eliminarse. Miren cómo esta mujer que está aquí, pues mostramos que diferentes fuentes de origen, como el aire, el agua, la comida, el suelo y los productos químicos que ella utiliza, van a hacer contacto con su organismo. En ese caso, luego de hacer contacto con ella, van a ser absorbidos y si alcanzan a tocar la sangre, entonces se van a distribuir por todo el organismo y luego va a ocurrir un proceso de metabolismo. El metabolismo es una serie de reacciones químicas llevadas a cabo principalmente por el hígado, cuya función es modificar la molécula tóxica y hacerla más fácil de disolver en agua para que el riñón la pueda eliminar en la orina. Sin embargo, no todos los químicos, como les mencioné, se van a metabolizar y se van a eliminar. Por ejemplo, el plomo. Una vez que ingresa al cuerpo, se absorbe, se distribuye, pero no se metaboliza, no se elimina. En cambio de eso, lo que ocurre es que se almacena en los huesos y allí puede durar hasta 25 años. Entonces, ¿qué ocurre cuando un químico ingresa al cuerpo? Ocurre este proceso denominado por sus siglas ADME, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, haciendo énfasis en que algunas veces no todos los químicos se van a poder metabolizar y eliminar. En este punto entonces ya podemos entender un poquito más qué es la toxicocinética. La toxicocinética es el estudio del movimiento de un agente químico dentro del cuerpo de un ser humano, aunque también puede ser la toxicocinética cuando estudiamos la movilización de un químico en el cuerpo de un animal de experimentación, no necesariamente el ser humano. Por ejemplo, la toxicocinética se puede estudiar en ratas y en ratones. Pero de forma gráfica, la toxicocinética se ve como algo así. Aquí en gris podemos ver los puntos por donde ingresa el agente químico. Acá en azul claro está el organismo del trabajador y acá nuevamente en gris estaría el medio exterior en donde se están eliminando desechos a partir de este organismo. Fíjense cómo entonces acá marcado con este cuadro rojo está la absorción. Absorción de un químico, ¿a través de qué? De la piel o de los pulmones o del tracto gastrointestinal. De cualquier forma, entonces va a entrar, fíjense las flechas, entra este agente químico, se absorbe en el organismo y si ingresa por la piel y los pulmones, directamente entra a hacer contacto con la sangre. Si entra por contacto gastrointestinal, entonces tiene que pasar primero por el hígado y del hígado entonces pasa a la sangre y a la circulación linfática. Entonces, una vez que los químicos ya están en la sangre y en la circulación linfática, se van a metabolizar. Algunos de ellos van a formar metabolitos y estos metabolitos van a volver a pasar a la sangre y van a ser eliminados a través del riñón en la orina. Pero no siempre se metabolizan. Entonces, ¿qué pasa si el químico no logra metabolizarse? Pues se va a almacenar en órganos, huesos y tejido graso. Ahora, algunos químicos que ingresan por vía gastrointestinal ni siquiera logran pasar a través del riñón, sino que pasan directamente a la materia fecal y son eliminados. Mientras que otros químicos que ingresan por vía pulmonar entran al pulmón, pasan a la sangre y luego se eliminan directamente de nuevo a través del pulmón en el aire que exhalamos. Este mismo diagrama es el que se ve aquí abajo, solo que un poco más completo, en el sentido en que este diagrama de arriba no nos está mostrando que el tóxico, cuando no es metabolizado, se va a distribuir por el cuerpo y se va a unir a diferentes receptores celulares, se va a unir al ADN o a las proteínas de las células. Y este proceso es súper importante porque si el químico logra pegarse al ADN o alguna proteína o algún receptor celular, entonces puede ser que este químico cause cáncer.
Entonces, estos dos diagramas son muy similares, los pueden estudiar cualquiera de los dos, pero la diferencia básicamente es que en este diagrama no nos muestran este proceso de acá, de unión del químico a un receptor celular para el inicio de todo el proceso que se denomina genotoxicidad o toxicidad cuando el químico se une al ADN, y esto podría estar relacionado con el cáncer. Esto era la toxicocinética, pero recuerden que les mencioné que también hay otro concepto que es la toxicodinámica. La toxicodinámica nos va a mostrar o nos va a permitir entender cómo es que el agente químico causa una enfermedad. Y está directamente relacionado con la toxicocinética, porque si vemos este diagrama, entenderemos que la toxicocinética y la toxicodinámica confluyen en este punto. ¿Qué es la toxicodinámica? Entender en qué momento la acumulación de un químico en este proceso de toxicodinámica, de toxicocinética, perdón, en qué momento esta cantidad de químico que está circulando por el cuerpo, entrando, saliendo, metabolizándose, almacenándose, causando daños en el ADN, etcétera, en qué momento es suficiente para causar un efecto. Entonces el proceso comienza acá con la exposición a un agente químico. Esta exposición va a generar la acumulación de una dosis interna, una dosis dentro del cuerpo. A veces esta dosis no es suficiente como para causar una enfermedad, pero en ocasiones la dosis es tan alta que puede pasar a generar una dosis biológicamente efectiva. ¿Y qué es la dosis biológicamente efectiva? Es la dosis capaz de causar un efecto biológico temprano. Y si ya empieza a haber un efecto es porque entramos en el campo de la toxicodinámica. Empieza a haber un efecto temprano que tal vez no es evidente en una enfermedad, pero que sí lo puedo detectar en una prueba de laboratorio, por ejemplo. Y si este efecto biológico continúa dándose, porque el trabajador se continúa exponiendo al agente químico y la dosis se continúa aumentando acá en todo este proceso, ¿qué va a pasar? Que en un momento hay una función del cuerpo que se va a alterar y esto va a conducir a una enfermedad. Pero fíjense que acá nos muestran que hay unos factores de susceptibilidad que van a influir en todo este proceso. ¿Cuáles son esos factores de susceptibilidad? Son factores usualmente dependientes del individuo, dependiendo de las circunstancias de exposición y dependiendo de las características del agente tóxico. ¿Qué vamos a ver? Que si el sujeto o el individuo o el trabajador que se expone es hombre o mujer, el resultado va a ser diferente, dependiendo de la edad, dependiendo de si el trabajador tiene una enfermedad, es hipertenso, diabético, asmático, fuma, realiza actividad física, es saludable, se alimenta bien, todo esto va a afectar el resultado final. ¿Por qué? Porque es posible que un trabajador que se alimente bien tenga un metabolismo más rápido y entonces pueda eliminar más fácil por la orina este agente químico. Pero también entonces hay que ver la forma como se está exponiendo. ¿Sí? ¿Cómo ocurre la exposición? ¿Cuál es la vía por la cual ingresa el agente químico? ¿Es por la piel? ¿Es por inhalación? ¿Es por ingestión? ¿Cada cuánto el trabajador se está exponiendo a este agente químico? ¿Cuánto dura la exposición? ¿Está usando elementos de protección? ¿Sí? Todo esto hay que preguntárselo. Y finalmente, en este diagrama, pues el agente químico. El agente químico es un gas, es un sólido, es un líquido, está mezclado con otros componentes, es una mezcla o es solo un compuesto el que este individuo está adquiriendo en su trabajo. Todo esto va a influir al final en un desenlace, ¿sí? No siempre el estar expuesto a un agente químico significa que yo me voy a enfermar, porque depende de todo esto. Fíjense entonces cómo este diagrama acá es muy bonito porque me muestra que puede haber una exposición, pero no necesariamente esto va a terminar en una enfermedad. Va a depender de los factores de susceptibilidad del individuo, va a depender de los controles que hayan en el ambiente, acá que eviten que haya la exposición directa, y va a depender de que se alcance esta dosis biológicamente efectiva suficiente para causar una alteración de los procesos biológicos. Aquí entonces hacemos una breve introducción a las gráficas de dosis-respuesta, en donde nos muestran en esta gráfica en el eje X la dosis de un agente químico y en el eje Y el porcentaje de respuesta. El porcentaje de respuesta puede ser la muerte, por ejemplo. Fíjense cómo a medida que aumenta la dosis, aumenta la respuesta.
En los siguientes videos vamos entonces a empezar a hablar un poquito más de este tipo de gráficas y la importancia que tienen para entender la toxicología.